Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Les recuerdo, como siempre, que Sapere Aude es una expresión latina que significa atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a conocer. Es por lo tanto un desafío, es un reto, pero es un desafío fascinante, porque si lo asumimos, si lo enfrentamos, vamos a derivar de él cosas bellísimas, bellísimas. Y para este programa he elegido a una escritora que me es absolutamente entrañable, que la conozco desde niño, toda vez que en el Liceo Franco Costarricense, donde hice yo toda mi primaria y secundaria, nos ponían a leer su obra. Ya desde el cuarto grado, quinto grado, sexto grado, nosotros leíamos la obra de esta poeta. Y me refiero a Juana de Barbourú, sí, la gran Juana de América. Juana de Barbourú, cielo santo, inmensa figura de las letras latinoamericanas, pero también universales, ¿verdad? Ha sido traducida a todos los idiomas imaginables, así que es una figura universal. Juana de Barbourú, su nombre original era Juana Fernández Morales. Bueno, se lo cambió. Usó el nombre de su primer esposo, el capitán Lucas de Ibarború. Entonces usó el Ibarború, que es una sonoridad muy linda. Ibarború, 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 tiene magia, tiene hechizo, tiene poder de evocación, es musical, es melodiosa, ahí donde Fernández Morales no lo era. Entonces Juana de Ibarború, llamada como posiblemente la más grande poeta uruguaya, y también habiendo sido declarada Juana de América. Así que nació el 8 de marzo en una ciudad del campo de Uruguay que se llama Melo, el 8 de marzo de 1892, y murió el 15 de julio de 1979, a los 87 años de edad, lo cual es mucho, mucho para la época en la que le tocó vivir. Y Juana de Barbourú es considerada, por supuesto, una de las voces más entrañables de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, con poemas que con frecuencia abordan el tema de la exaltación sentimental asociada a la entrega amorosa y a la maternidad. Son poemas que pueden ser muy eróticos y aborda el tema de la maternidad de manera sublime, y en esto me recuerda mucho a nuestra querida Anita Istarú, a nuestra gran poeta, dramaturga Ana Istarú. Porque esos dos registros, esas dos cuerdas de la lira, pasión amorosa encendida, ¿verdad? Pasión amorosa tectónica, y el gozo y todo el dolor de la maternidad, son también abordados por Ana Istarú de manera egregia, de manera estupenda, con poesía de primerísimo orden. Y Juana de Barbourú lo hace también. De hecho, siento que hay alguna influencia de Juana de Barbourú sobre Anita Istarú. Alguna influencia. No digamos de influencia, no, un poco de una presencia. Se siente una huella, una traza, una presencia de Juana de Barbourú en nuestra querida, nuestra admirada Ana Istarú. Muy bien, Juana de Barbourú nace, como decía, el 8 de marzo del 92. ¿Qué estaba pasando? Bueno, estaba ya extinguiéndose el romanticismo, estaba comenzando el impresionismo, pronto aparecería el surrealismo y todos los sismos de la época: abstraccionismo, futurismo, constructivismo, abstraccionismo expresionista, surrealismo, cubismo, fauvismo, manchismo, puntillismo, todo lo que se puedan imaginar. Entonces nace en un momento histórico de gran efervescencia artística, el momento de las vanguardias, cuando las vanguardias empezaron a proliferar. Nací en 92, bueno, nacen 3 años antes de que se inventara el cine.
por los hermanos Lumière en diciembre del 95. Aquí estoy simplemente poniendo en contexto a esta gran poeta. En el 92 estaba vivo todavía Tchaikovsky, murió al año siguiente, 93. Estaba vivo Johannes Brahms, que murió en el 90 y, a ver, Brahms murió en el 97. Y como decía, estaban ya activos y produciendo cosas maravillosas. Debussy, Ravel, y luego los pintores impresionistas, Renoir, Manet, Monet, Degas, Pissarro, y luego otros pintores como Toulouse-Lautrec, Cézanne, en fin, ese segmento finisecular, lo que fue el final del siglo XIX, y las dos primeras décadas del siglo XX fueron extraordinariamente efervescentes en materia de producción artística, a la aparición del cine, pero también pues todos estos movimientos plásticos que estaban centrados en París, en Francia. De modo que ese es el mundo al que le toca llegar Juana de Barbarú cuando nace el 8 de marzo de 1892. Muy bien, fue una figura venerada, Juana de Barbarú, en Uruguay, ¿verdad? El 10 de agosto de 1929, cuando tenía apenas 37 años de edad, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo Uruguayo le fue concedido el título de Juana de América, y como tal se le conoce, Juana de América. Lo recibió de la mano de Juan Zorrilla de San Martín, inmenso intelectual de la época, y lo recibió ante una multitud de poetas y personalidades que la ovacionaron de pie durante media hora. Fue queridísima en Uruguay, y enterrada con todos los honores de un funeral de Estado, como se enterraría un ministro de Estado, con varios días de duelo y banderas a media asta, en el panteón de su familia en el cementerio del Buceo. Juana de Barbarú fue 3 veces nominada para el premio Nobel, 3 veces. En 1959, en 1960 y en 1963. Repito, 59, 60 y 63. No ganó, pero es la escritora uruguaya que ha estado más cerca del premio Nobel. Otros lo estuvieron también. En el 59, Juana de Barbarú perdió el premio Nobel a manos de Salvatore Quasimodo, que no le llega ni a los tobillos. En 1960 perdió el Nobel a manos del poeta francés Saint-Jean Perse. Ese sí está fácilmente a la altura de Juana de Barbarú. Y en 1963 lo perdió contra Yorgos Seferis, de nuevo, que no le llega, pero ni al dedito meñique del pie izquierdo. También han sido nominados a premios Nobel en Uruguay Carlos Vaz Ferreira, Juan Zorrilla de San Martín, al que ya mencionamos, y Emilio Oribe. Una gran figura, Juana de Barbarú. Imagínense ustedes que llegó a tener diferentes grados de amistad con figuras como Federico García Lorca, que la visitaba con frecuencia en Montevideo y luego en España, Juan Ramón Jiménez, que fue su mentor, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Miguel de Unamuno, bueno, Juan Zorrilla de San Martín, que ya mencionamos, el distinguidísimo intelectual mexicano Alfonso Reyes, José Santos Chocano, que vivió mucho tiempo en Costa Rica, Pablo Neruda. Todos ellos fueron sus amigos, y vaya amigos, y la respetaban profundamente, la admiraban y la respetaban y se expresaban muy bien de ella. Estos testimonios valen por 40 premios Nobel, porque ¿de quién vienen, por el amor de Dios? ¿De quién vienen? De hecho, Juana de Barbarú, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, ¿verdad? Y Barbarú, que era uruguaya, Gabriela Mistral, que era chilena, y Alfonsina Storni, son como la gran tríada o el gran trípode de las grandes poetas sudamericanas del siglo XX. Por tal se las tiene. Hay mil otras también, miles de otras grandes poetas. Pero ese trío, porque además es que se conocieron
se conocieron íntimamente y se admiraban mucho entre sí. Repito, Juana de Barború, uruguaya, Gabriela Mistral, que fue premio Nobel, y Alfonsina Storni, una uruguaya, una chilena y una argentina. Eran como las tres grandes poetas de referencia. Como ya lo he mencionado, Gabriela Mistral es un seudónimo. Su verdadero nombre era Lucila Godoy, igual que es un seudónimo el Neruda, de Pablo Neruda, se llamaba Pablo Neftali Reyes, como es un seudónimo Gérard de Nerval, que se llamaba Gérard Labruni, pero Gérard de Nerval tiene una sonoridad mucho más bella, mucho más bella. Y bueno, en Costa Rica, Ana Istarú, ¿verdad? Anita Istarú, cuyo nombre original es Ana Soto, pero Ana Istarú, qué bello, qué bella. Ana Istarú fue artista suprema hasta en la creación de su seudónimo. Bueno, Juana de Barború no usó exactamente un seudónimo, sino que adoptó el apellido de su esposo, de Lucas Ibarború. Muy bien. Aunque Juana de Barború nació en 1892, proclamó durante muchos años haber nacido en 1895. Qué bandida, tratando de bajarse ahí 3 años. No necesitaba bajarse años. Sí, nació en el 92, no en el 95, no se dejen confundir, eso está hoy en día perfectamente esclarecido. Le gustaba quitarse 3 añillos, ¿verdad? Muy bien, su padre era un hombre muy sencillo, un español de Galicia, que apenas sabía leer, pero que tuvo la intuición, tuvo la inteligencia, la sensibilidad de advertir que su hija tenía una gran vena poética. Entonces de memoria le recitaba los poemas que él conocía de toda una vida. Y esto fue simiente que cayó en un surco muy fértil, ¿verdad? Porque claro, Juana de Barború absorbió todo eso. Juana de Barború aprendió la poesía de boca de su prácticamente analfabeto padre. Qué interesante, ¿verdad? Y por tradición oral, memorística, transgeneracional, y eso me parece muy interesante, muy bonito. Vivió en Melo, que es una ciudad de campo en Uruguay, hasta los 18 años de edad. Y sobre sus vivencias ahí en Melo, que es un lugar que adoraba, dijo esto, y es hermosísimo. Melo fue mi paraíso al que no he querido volver nunca más para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere, ni Edén que se repita. Melo va conmigo, confortándome en las horas negras tan frecuentes. Allí volará mi alma cuando me toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me conceda a mí, la eterna insomnio. Es bellísimo esa noción de que no hay cielo que se recupere ni Edén que se repita. Tal parece que no. Y sí, habla de la eterna insomnio. Efectivamente, Juana de Barború padecía de insomnio y eso le generó dependencias farmacológicas que le causaron daño físico, que mermaron su salud. Bueno, Juana de Barború se traslada a Montevideo, ¿verdad? Y ahí estuvo entre 1918 y 1921 y produjo bajo otro seudónimo, Janet de apóstrofe Ibarra, 3 poemarios que son absolutamente prodigiosos. Todos ellos producidos entre el 18 y el 21. Esos poemarios son Las lenguas de diamante, qué lindo nombre, ¿verdad? Qué lindo título. El cántaro fresco y Raíz salvaje. Es curioso, Juana de Barború escribió muchísimas cosas más, no diré superiores, pero igualmente buenas, hermosísimas. No escribió jamás produjo algo malo, Juana de Barború, nada que yo sepa. Todo lo que le he leído me parece maravilloso. Sin embargo, a pesar de lo mucho que escribió, porque atención,
Raíz Salvaje, el tercero de sus poemarios, es de 1922 y ella murió en el 79. Del 22 al 79, Cielo Santo. Estamos hablando de 57 años. Sí, y durante esos 57 años produjo cosas extraordinarias, extraordinarias. Sin embargo, los lectores en general se han quedado, digamos, atascados, se han quedado varados con estos tres poemarios: Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje. Son los que más se siguen leyendo al día de hoy, ¿verdad? Los que más se siguen leyendo. Es interesante, esto es curioso. En una carta fechada en Montevideo el 29 de julio del 19, Juana de Ibarború le pedía su opinión a Miguel de Unamuno, su opinión sobre sus poesías, ¿verdad? Y le pedía a don Miguel de Unamuno que remitiera ejemplares de sus libros a Antonio y Manuel Machado y a Juan Ramón Jiménez. Quien le respondió con mayor asiduidad y generosidad fue Juan Ramón Jiménez, que expresó sorpresa ante sus versos y dijo algo que retrata muy bien a Juan Ramón Jiménez, porque eran los valores poéticos que él buscaba. Hablaba en su respuesta y elogiaba la desnudez espiritual de su poesía y su frescura. Esto es muy de Juan Ramón Jiménez. La desnudez espiritual, la forma en que se trasluce a través de los versos el alma del poeta y su frescura juvenil. Y esa desnudez espiritual que demanda la sencillez, una sencillez adquirida después de mucho trabajo, ¿verdad? Pero es muy interesante. Juan Ramón Jiménez, de manera muy coherente con su poesía, elogiará justamente esas características en ella. Muy bien, el gobierno de Uruguay le ofreció a Juana de Ibarború, estoy ahí enredado con Anita Istarú. El gobierno le ofreció a Juana de Ibarború una cátedra de lengua y literatura en el Instituto Normal y se adoptó su libro Páginas de Literatura Contemporánea como texto escolar. Ya ahí era un mito nacional. Con sus tres poemarios, repito, Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje, ¿verdad? Con un texto que era canónico, que se usaba para enseñar literatura, ya era un mito nacional, ya era venerada en todo Uruguay. En 1929, es decir, cuando tenía 37 años, recibió el título de Juana de América. Se lo entregó don Juan Zorrilla de San Martín, un enorme filósofo, enorme escritor, enorme periodista, enorme jurista, enorme diplomático, hombre fundamental, ¿verdad? Lo que a Juana de Ibarború le impresionó más, lo que la emocionó más, cuando la declararon Juana de América y fue ovacionada por montones de colegas y admiradores, ¿verdad? Lo que más le emocionó fue lo que le dijo justamente Juan Zorrilla de San Martín. Le dijo: este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. En 1938, el Ministerio de Educación de Uruguay organizó un curso de verano que se llamaba Curso Sudamericano de Vacaciones en la Universidad de Montevideo. Y allí fue Juana de Ibarború junto con Gabriela Mistral y Alfonsina Storni para explicar su poesía y su proceso creativo. Juana de Ibarború escribió una ponencia muy simpática que se llama Casi en pantuflas. Repito, Casi en pantuflas. Y ahí expone que la idea de que el acto de creación poética ocurre en soledad, en un ambiente cotidiano, un ambiente doméstico, un ambiente, llamémoslo, banal. Con ello se alejaba de la idea de santidad tan frecuentemente asociada al poeta hombre, ¿verdad? El poeta hombre retirado en el fondo de una caverna, que es
objeto de teofanías, de hierofanías, de epifanías, de experiencias místicas extraordinarias. No, no, la poesía de Juana Isarú nacía, de Juana Ibarború, perdón, que necio, nacía en ámbitos domésticos, en la simplicidad doméstica, en ese sancta sanctorum, porque es sagrado que llamamos el ámbito doméstico, ¿verdad? Así, de manera sencilla. Ella no era rimbombante en eso, en lo absoluto. Juana Ibarború era la negación de todo lo rimbombante. Su poesía tiene justamente esa sencillez, es tan directa al corazón, ¿verdad? No hay en ella ningún goticismo, gongorismo, barroquismo, engolamiento, excesos, pomposidad, nada. Era sencilla como el agua, ¿verdad? Y translúcida como el agua, y refrescante como el agua. Bueno, Gabriela Mistral, chilena, Alfonsina Storni, argentina, y Juana Ibarború, uruguaya, se llegaron a constituir en una especie de tríada, ¿verdad? De trípode de la poesía en Sudamérica. Sí, fueron tres inmensas figuras. Pero a Juana de Ibarború le siguieron dando todo tipo de honores. El 3 de octubre de 1947 fue elegida para sentarse en un sillón de la Academia Nacional de Letras, por ejemplo. Y en la ponencia que hizo, cuando le dieron ese sillón en la Academia Nacional de Letras, dijo justamente, y esto es muy lindo, dijo: nunca conocí fiesta mayor que cuando mi padre recitaba bajo el rico dosel del emparrado versos de Rosalía de Castro. De ahí mi vocación. De nuevo, un padre que era casi analfabeto, supo inculcar, inficionar el divino veneno de la poesía en el alma de su hija. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. En 1955 fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1953 fue nombrada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas de Nueva York. Y en 1959, para cerrar una década absolutamente plagada de reconocimientos y de laureles, en el 59 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, que se otorgaba ese año por primera vez. Viajó mucho, dio conferencias en todas partes, en España, en Madrid, en Galicia, dio conferencias en Israel, dio conferencias en Colombia, dio conferencias en los Estados Unidos, en diversas ciudades. De nuevo, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez la visitaban con frecuencia en su casa de Montevideo. Era una mujer de grandes vuelos, grandes vuelos. A pesar de que no le gustaba viajar, ¿verdad? Viajó mucho, pero no era lo que le gustaba. A un amigo le dijo: tú sabes que hasta la esquina de mi casa me resulta lejana e inaccesible. Ya sabes mi lucha y la tensión tensa y constante por mi casa. He vivido siempre dulcemente prisionera de ella y con un continuo ofrecimiento de alas para levantar el vuelo, inútilmente. Mi destino será el mundo visto a través de los vidrios de mi ventana. Hermosa reflexión. Y bueno, en 1975, un galardón más, una epaulet más, está un poco más cuestionable. En 1975, decía, la dictadura cívico-militar de Uruguay le entregó a Juana de Ibarború la condecoración Protector de los Pueblos Libres, General José Artigas, así se llamaba. Se lo dieron por su labor literaria relevante. Sin embargo, según Diego Fischer, que es el biógrafo de Juana de Ibarború, también un cineasta, según Diego Fischer, esto lo dice en un libro que se llama Al Encuentro de las Tres Marías, Juana de Ibarború aceptó la condecoración que le daba la dictadura militar. Juana de Ibarború aceptó la condecoración presionada por su hijo, tal parece.
Julio César Ibarburu, durante una época en la que su hijo le había cortado los vínculos sociales que mantenía y consideró la condecoración como infame y causante de deshonra. Eso nos dice Diego Fischer, que, repito, escribió una biografía sobre Juana Istarú. Diego Fischer es un notable intelectual, periodista, escritor, guionista, productor teatral, cinematográfico uruguayo. También hizo una película sobre Juana Istarú, sobre Juana de Ibarburu. Ay, tomémoslo con humor, queridos amigos. Bueno, Diego Fischer critica severamente que se le haya dado ese premio y que ella lo haya aceptado. Y Diego Fischer sostiene que lo aceptó por presión de su hijo, de Julio César Ibarburu. Y que sí, que fue una condecoración infame y causante de deshonra, por cuanto venía de una dictadura militar que sí estaba llena de criminales de lesa humanidad, donde practicaba la tortura y donde se asesinaban, se fusilaban o se desaparecían personas. Bueno, eso fue terrible, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todos cometemos errores, a veces no es del todo fácil saber quién nos confiere estos honores. Los horrores de un régimen no siempre están a flor de vista, no siempre están así a nivel de la piel, no siempre, a veces toma cierto tiempo, ciertos años, cierto decalaje, cierta perspectiva para descubrir cuán siniestra fue una administración, ¿verdad? Cuánto tiempo le tomó a la gente saber lo que pasaba en los gulags, ¿verdad? En los gulags stalinianos de la Unión Soviética. De hecho, no se hizo perceptible hasta que el escritor, premio Nobel de Literatura soviético Alexander Solzhenitsyn, escribiera su novela Archipiélago Gulag. Ahí es ahí donde él destapa el horror de los gulags, ¿verdad? Y mucha gente que juraba y que se persignaba con el comunismo soviético cambió de opinión al darse cuenta de eso. Lo que quiero decir es que no siempre es fácil, queridos amigos, no siempre es fácil tener un diagnóstico claro, nítido, translúcido de cuál es la coyuntura social en que uno está viviendo. Es difícil estudiar, analizar cualquier cosa en la que uno esté metido, en la que uno esté involucrado. Cualquier cosa en la cual uno flote, en cuenta, por supuesto, la realidad nacional. De modo que me parece que sí, no solo ella, muchas personas cometieron el error y muchos intelectuales de fuste, de postín, cometieron el error de simpatizar o de aceptar honores conferidos por la dictadura militar. Es un error con el cual yo creo que debemos de ser comprensivos, debemos de ser indulgentes. Bueno, Juana Ibarburu, ya vamos a dejar el Istarú ahí que suene cuantas veces sea necesaria, porque es evidente que lo voy a seguir diciendo 40 veces más. Juana de Ibarburu hizo cosas formidables, es una obra inmensa la que tiene. Imagínense ustedes, solo en verso, solo de obras poéticas, tiene los 3 poemarios que ya dijimos, Las lenguas de diamante, El cántaro fresco, Raíz salvaje, todo ello entre 1919 y 1922, y después escribió otros poemarios, La rosa de los vientos, La mancha de humedad, Perdida, Azor, Mensaje del escriba, Romance del destino, Oro y tormenta, La pasajera, Angkor Day y Elegía. Este último es de 1968. Les recuerdo que ella murió en 1979. Era una escritora no solo bendecida, sino además muy prolífica. Tenía eso que tenía Mozart, no solo la calidad inmensa de su música. Mozart era incapaz de escribir una melodía fea, simplemente era incapaz de ello. Tenía todo eso, pero tenía también era como una catarata, era como un diluvio, era un manantial. Escribía y escribía, y combina ambas cualidades, cantidad y calidad, ¿verdad?
cantidad y calidad. Su obra es muy uniforme en la excelencia. Luego en prosa nos legó en 1920 el Cántaro Fresco, que ya lo tenía en forma poética, con el mismo título, el Cántaro Fresco. Nos legó también Ejemplario, Loores de Nuestra Señora, Estampas de la Biblia, Chico Carlo, que es de 1944, es una obra importante, Chico Carlo, que es una novela autobiográfica muy importante. A una vez le preguntaron a Juana de Ibarburu, le preguntaron qué obra considera usted que es la más importante, qué obra rescataría usted de todo su enorme opus si le dieran solo la oportunidad de salvar una. Y ella dijo, sin duda alguna, Chico Carlo, de 1944, porque es realmente la que mejor plasma lo que fue su extraordinario paso por el mundo. Bueno, después de Chico Carlo escribió también Los Sueños de Natacha, Canto Rodado, Diario de una Isleña y Juan Soldado, de 1971. De modo que su última publicación es de 1971, los últimos 8 años de su vida los pasó casi en el silencio, siguió publicando cosas en revistas, en periódicos, aquí y por allá, pero de manera más bien esporádica, de manera muy aislada, y bueno, gozando de todas sus glorias y todo su merecidísimo prestigio, hasta que muere a los 87 años de edad. Gozó de buena salud hasta el fin de su vida, no tuvo que padecer ninguna enfermedad degenerativa, neurológica, ni nada de eso. Siguió siendo una señora adorable, adorable. Hay varias entrevistas que le hacen que vale la pena verlas por lo hermosas que son. Y bueno, no tiene mucho caso, queridos amigos, sucumbir al ismo. Ponemos a buscar a qué ismo, qué membrete, qué gafete, qué etiqueta le ponemos a la pobre Juana de Ibarburu. Porque claro, sí, comenzó siendo modernista, más o menos siguiendo las trazas de Darío, y más que Darío, de Charles Baudelaire, de Verlaine, de Mallarmé, de Rimbaud, de los poetas simbolistas, que fueron los que crearon el fenómeno Darío. Darío no existiría sin estos otros poetas. Entonces comenzó siendo modernista, pero luego pasó a muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas otras cosas. En La Rosa de los Vientos de 1930, por ejemplo, exploró lo que era el vanguardismo, ¿verdad? Exploró el surrealismo. Nunca fue surrealista propiamente dicho, como podría serlo André Breton, por ejemplo, o Tristan Tzara, o el del dadaísmo. No, nunca lo fue. Pero sí coqueteó con el imaginario surrealista. Es prácticamente imposible que un poeta en esa época lograse abstraerse de las emanaciones surrealistas. Era prácticamente imposible. Entonces sí se sirvió de la riquísima cantera de imágenes y metáforas que el surrealismo proponía, que el surrealismo le ofrecía, le ponía en bandeja. Entonces, por supuesto que las utilizó, y a toda honra, ¿verdad? Escribió teatro para niños también, ¿verdad? Los Sueños de Natacha, es una obra de teatro para niños. Y en fin, muchas cosas se pueden decir de su obra, que una vez más sufriría de verse encasillada en un compartimento estanco. Todo gran escritor, todo gran autor está por encima de las etiquetas. Hay mucha gente, muchísima gente, que asume que lo primero que es necesario para comprender a un artista es meterlo en una jaula, meterlo en un cajón, contenerlo en un cajón, y ya con eso ya lo entendieron. Entonces, ¡pum!, Salvador Dalí surrealista, magnífico, ya está. Emile Zola es naturalista, ya está, ahí lo dejamos. Carlos Salazar Herrera es costumbrista, ya está. Como si clasificar a la gente equivaliese a entenderla. No, señores, no.
encasillar a la gente, pegarle un membrete, es justamente una magnífica manera de no conocerla. Juana de Barború sí partió del modernismo post-Rubén Darío, pues sí, como ya lo dije, coqueteó con el surrealismo francés, todo lo que ustedes quieran, todo lo que quieran, ¿verdad? Hay en su obra influencias de Rosalía de Castro, ese es un referente intertextual muy válido, hay influencias también de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, podía no, eran sus amigos y sus admiradores, pero ella es otra cosa, ella es otra cosa. Juana de Barború pertenece al ibarboruismo. Eso, lo único que podemos decir con certeza es que Juana de Barború era ibarboruista. Todo lo demás, tratar de pegarle una etiqueta es desvirtuarla, es, es reducirla. Un artista no es reducible, no podemos, no es reductible a un marbete estilístico, no lo es, ninguno lo es. Los artistas están por encima de los marbetes, por encima de los gafetes, por encima, siempre por encima. No son animalitos fáciles de clasificar, no es fácil asignarles una jaula en el zoológico. Entonces soy enfático en esto. Aunque en la poesía de Juana de Barború hay elementos modernistas, simbolistas, de hecho también, simbolistas, modernistas, surrealistas, y la traza de Rosalía de Castro, de García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, etcétera. No, ella era, voy a decir una tautología, ella era ella. Como dice Jacques Prévert en uno de sus poemas más célebres, je suis comme je suis fait pour plaire. Así, yo soy como soy y fui hecha para gustar, así dice Jacques Prévert. Bueno, Juana de Barború era como era, ¿verdad? Y ese ser de Juana de Barború desbordará siempre cualquier casetilla en la que la queramos confinar. Grande. Está, si ustedes vieran con qué emoción, con qué emoción en el Franco yo me leía sus poemas, los analizábamos siempre, era muy importante analizarlos, y después nos ponían a recitarlos frente a la clase. Y sí, nos juzgaban según nuestros dotes histriónicos, declamatorios. No nos pedían que hiciéramos payasadas, pero sí se esperaba una lectura inteligente, una lectura sentida, sensible, ¿verdad? Y era muy bonito. Yo disfrutaba muchísimo de esas clases de poesía. Y las recibíamos en español y también en francés. Teníamos que aprendernos y analizar poemas tanto en francés como en español. Y el Franco tenía esa materia, ¿verdad? Esa asignatura, poesía. Era muy importante, era tan importante como matemáticas, física, química o estudios sociales. Muy importante. Básicamente, si uno se quedaba en poesía y fallaba el examen, ¿verdad? Final, pues se quedaba, perdía el año. Es así de simple. Era así de simple, ¿verdad? Es muy interesante, muy interesante. Díganme ustedes, amigos, amigas, menciónenme una escuela o un colegio hoy en día, menciónenme uno que enseñe una asignatura que se llame poesía, una materia que se llame poesía, que sea además calificada y que sea tomada como parte digna y absolutamente seria del currículum general de la tabla de materias, ¿verdad? De un colegio, de una escuela. Bueno, yo estuve en el Franco del 69 al 79, 11 años, y
y les puedo dar testimonio. La poesía era importantísima en el Franco, tanto la poesía francesa en manos de los profesores franceses como la poesía española en manos de las profesoras de español, ¿verdad? Lo menciono con orgullo, lo menciono porque me parece que es una cosa modélica, que es una cosa ejemplar, que bien harían otras instituciones de enseñanza en emular. Y bueno, queridos amigos, la obra que vamos a estudiar, que vamos a disfrutar, que vamos a comentar, no es una obra poética, es un pequeño cuento, es un mini cuento de, sí, por supuesto, Juana de Barború. Podría ser considerado como prosa poética por momentos, por lo menos, ese tipo de discurso en el cual la prosa y la poesía, ¿verdad?, se confunden sus entrañas a un punto tal que cuesta deslindarlas, pues cuesta establecer una línea demarcatoria entre una y la otra. Este cuento se llama La mancha de humedad. Es un cuento fascinante y narra una experiencia que todos hemos tenido. Todos hemos vivido esto, todos, se los garantizo. Y vamos luego a explorar a qué me refiero con este fenómeno que describe aquí Juana de Barború. La mancha de humedad. Procedo a leerlo. Hace algunos años, en los pueblos del interior del país, no se conocía el empapelado de las paredes. Era este un lujo reservado apenas para alguna casa importante, como el despacho del jefe de policía o la sala de alguna vieja y rica dama de campanillas. No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas, da lo mismo. Frente a mi vieja camita de jacarandá, con un deforme manojo de rosas talladas a cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando para mi regalo una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares, capaces de suplir las flores y los paisajes del papel más abigarrado. En esa mancha yo tuve todo cuanto quise. Descubrí las islas de coral, encontré el perfil de Barba Azul y el rostro anguloso de Abraham Lincoln, libertador de esclavos, que reverenciaba a mi abuelo. Tuve el collar de lágrimas de Arminda, el caballo de blanca flor y la gallina que pone los huevos de oro. Vi el tricornio de Napoleón. Vi la cabra que amamantó a desdichado de Brabante y montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o adivinaba cobraba vida en mi mancha de humedad y me daba su tumulto, sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente ya me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos. Yo le decía con las pupilas brillantes, tomándole las manos: mamita, mira aquel gran río que baja por la pared. ¿Cuántos árboles en sus orillas? Tal vez sea el Amazonas. Escucha, mamita, cómo chillan los monos y cómo gritan los guacamayos. Ella me miraba espantada. Pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro. Oh, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis. Pero mi padre movía la suya entre dubitativo y sonriente y contestaba posando sobre mi corona de trenzas su ancha mano protectora. No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación. Eso es todo. Y yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno cuánto apetecía a mi imaginación. Veía duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos. Una tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Yango el pintor. Tenía un gran balde lleno de cal y un pincel grueso como un puño de hombre que introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared, dejándola inmaculada. Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio con mi cartera de charol llena de migajas de bizcochos y lápices despuntados. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante atónita, casi sin respirar, la obra de Yango que para mí tenía toda la magnitud de un desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido
y con ella mi universo. Ya no tendría más ríos ni selvas. Inflexible como la fatalidad, Django me había desposeído de mi mundo. Algo, una sorda rebelión empezó a fermentar en mi pecho como burbuja que, creciendo, iba a ahogarme. Fue de incubación rápida cual las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera de escolar, me abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos con los puños cerrados. Django abrió una bocaza redonda como una O de gigantes, se quedó unos minutos enarbolando en el vacío su pincel que chorreaba líquida cal y pudo preguntar por fin lleno de asombro. Pero, ¿qué le pasa a la niña? ¿Le dolerá un diente tal vez? Y yo, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados. ¡Ladrón! Eres un ladrón, Django. No te lo perdonaré nunca, ni a papá, ni a mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando tía Fernanda me obliga a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado mis países llenos de gente y de animales. Te odio, los odio a todos, a todos. El buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después cuando la vida, como Django el pintor, me ha ido robando todos mis sueños, tan desconsolada inútilmente, porque ninguna lágrima rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece. Ay, lo sé tan bien. Muy bien, queridos amigos, este bellísimo cuento está tomado de la novela Chico Carlo. Es un cuentito que va... La novela Chico Carlo incluye varios episodios, ¿verdad? Y que pueden ser extraídos como cuentos, y este es el caso. Chico Carlo, la más importante novela autobiográfica, la obra que más quería Juana de Ibarburu, que es de 1944, y de ahí está tomado este texto. Es un texto que, cielo santo, tenemos que ponernos en la perspectiva del niño para poderlo justipreciar. Tenemos que devolvernos a la infancia para poderlo apreciar, para poderlo gozar. Solamente se entiende desde esa perspectiva. Solamente puede conmovernos si volvemos a ser, por espacio de 5 minutos, que dura la lectura, los niños que alguna vez fuimos. Porque lo que sucede es muy impresionante, es muy impresionante. Cuando Django, el pintor, con su cal blanca, con su cal de sepulturero, con su cal sepulcral, ¿verdad? De panteón, de camposanto, llega, tenía que ser blanca y calina, ¿verdad? Llega y tapa la mancha de humedad donde Juana se había acostumbrado a ver las cosas más extraordinarias, donde había creado mundos insólitos, mundos insospechados, pero que para ella existían producto de su reconcentradísima atención en la mancha, en las diversas figuras, derivaciones, dibujos que la mancha parecía sugerir. Era un enorme trabajo de Juana de Ibarburu, un enorme trabajo de co-creación. La mancha proponía una serie de formas aleatorias, pero ella encontraba el sentido de las formas, las identificaba perfectamente. Entonces, claro, es terrible cuando llega Django y le destruye todo ese mundo, que era ya un microcosmos, tenía árboles, montañas, mares, lagos, personajes, monos, animales de toda suerte. Era un microcosmos, destruyó su mundo, ¿verdad? Y es muy interesante el último párrafo que voy a repetir. El buen hombre, Django, no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas. Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente como solo he llorado después cuando la vida, como Django el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Claro, esa experiencia de Django que viene y aniquila, uniforma, empareja, literalmente sepulta el microcosmos creado a través posiblemente de los años, de mucho tiempo, sobre la mancha de humedad. Cuando Django acaba con ese mundo y lo esteriliza
bajo una capa blanca que no dice absolutamente nada, que no evoca, que no sugiere, que no mueve a la imaginación y al pensamiento. Cuando Django hace eso, le inflige a Juana de Barbourú una herida iniciática. ¿A qué me refiero? Juana de Barbourú es iniciada con este terrible acontecimiento en el mundo de la pérdida, en la experiencia de la pérdida y de la pérdida irrecuperable, ¿verdad? De la pérdida irrecuperable, de lo que no volverá, de lo que no puede hacerse nunca más, porque nunca más una mancha de humedad va a crear esos concretos personajes muy específicos que Juana percibió, ¿verdad? En la mancha. Entonces lo que se fue para siempre. Esta mancha es la iniciación de Juana de Barbourú en la tragedia de la muerte. Es su iniciación en la muerte. Es su primer trago bien paladeado de la muerte, de lo irreproducible, de lo que no puede volver a ser, ¿verdad? Y como tal es tremendamente impactante para ella, tremendamente traumático. Estos brochazos o esos trazos de pintura con el puño, con el burdo puño de Django, que es un personaje burdo, es un pintor de brocha gorda, contrasta con el mundo afiligranado, con las sutilezas, con esas especies de dendritas que había creado Juana de Barbourú. El contraste es brutal. Uno viene a destruirlo todo con una avalancha de nieve de blanco, y la pobrecita de Juana pierde todo su mundo, que no era un mundo burdo, era un mundo tremendamente diversificado, afiligranado. Era un mundo como podría ser el de Remedios Varo o el de Leonora Carrington, en las texturas, en las formas, en las derivaciones, en los meandros de aquella mancha de humedad, se dibujaba un cuadro, todo un mundo, repito, con una topografía, con cordilleras, con volcanes, con todo. Un mundo muy afín por su nivel de detalle y de filigrana al de Remedios Varo y el de Leonora Carrington, creado todo él en la mente de la niña, de Juana Ibarború. De modo que cuando el pintor viene y aplasta todo aquello, lo que está aplastando es un mundo entero, ¿verdad? Y está iniciando a Juana de Barbourú en eso que llamamos muerte, es su iniciación en la muerte. Debemos de asumir que es una chiquita muy chiquitita, debe tener 6 años, 6 o 7, porque todavía le están saliendo los dientes, los nuevos dientes, ¿verdad? Como lo señala el pintor. ¿Qué te pasa, niña? ¿Será que te duele un diente? Bueno, de verdad. Entonces, esta es su iniciación en la muerte. La amarga lección, la amarga cátedra en la cual Juana entiende que hay cosas que son irrepetibles, que son irreemplazables, que son irreproducibles, y todo lo que nos dejan es ese agridulce sabor del recuerdo en nuestra mente. Además, era un mundo creado por lo menos a mitad por Juana. La mitad lo puso la mancha, pero la otra mitad la creó ella con su imaginación, viendo cosas ahí donde no las sabía. No, pero es que sí las sabía, sí las sabía. No había una montaña, pero había una figura que representaba una montaña. Estamos dentro de la pintura como figuración, la pintura figurativa, la pintura representativa, la pintura más o menos realista o impresionista, quizás, considerando las características de una mancha de humedad. En todo caso, era pintura representativa, representaba objetos concretos, figuraba objetos concretos. De modo que es terrible lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Es terrible. Pobrecita, pobrecita. Lo que sucede en este cuento, amigos, es algo muy interesante. Voy a referirme al fenómeno de la pareidolia. Repito, pareidolia. Es un concepto que ha sido muy importante en la psicología, en la neurociencia. Ha sido muy importante también en las artes, sin duda, en la pintura, en el arte, en el diseño. Inmensamente importante, ¿verdad? La palabra pareidolia viene del griego, pareidolia de eidolon, ¿verdad? Que significa una imagen, y para, de pareidolia, de para eidolon, para significa cercano, ¿verdad?
cercano, cercano a una imagen, algo que se asemeja mucho a una imagen de algo concreto. Y bueno, ¿qué es la pareidolia? La pareidolia la hemos vivido todos, queridos amigos. Es una facultad humana, es una facultad que tenemos y es muy bella, es muy bella. Es una facultad que tienen que tener todos los poetas, que tienen que tener todos los niños, todos los pintores, pero todos los seres humanos en general. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno era chiquillo y se tiraba de espaldas en el césped del jardín o del parque, donde fuera, y se dedicaba a ver las formas de las nubes? Y uno decía, mira que vaya un rinoceronte. No, el otro no es un caballo. No, mira, este es un barco. Mira, este tiene como forma de árbol, pero no, ya está dejando de ser árbol, ahora se está convirtiendo como en un león, veo yo. No, pero el otro es un dragón, y mira quién. Todo ese juego es un juego pareidólico. Son los niños que ejercen ese don natural de la pareidolia. La pareidolia es la capacidad para reconocer formas concretas en medio de configuraciones aleatorias. Repito, la facultad, el talento, la habilidad necesaria para identificar formas concretas dentro de configuraciones aleatorias, azarosas, adventicias. Las nubes no son ni elefantes, ni rinocerontes, ni árboles, ni montañas, pero pueden asumir esa forma por momentos. La nieve, en las formaciones de la nieve podemos ver también objetos. Atención, ya cuando hacemos un hombre de nieve eso no se vale, porque ya hay una construcción, es una pequeña estatua, eso es escultórico, ¿verdad? Pero en las formas de nieve aleatorias tal como caen al lado de los caminos, podemos ver formas diversas. Podemos ver, qué sé yo, recuerdo una vez había caído nieve abundantísimamente en Nueva York, y vi una forma que, juro por Dios, era como ver un dinosaurio a la orilla del camino. Tenía hasta el cuello largo de los brontosaurios, y luego el lomo grande, y luego la cola. Yo me decía, los santos, esto es un brontosaurio, absolutamente. El animal más grande que jamás caminó sobre la faz de la tierra, 35 metros de largo medía esa monstruosidad, esa bellísima monstruosidad. Entonces, en la nieve se pueden ver formas pareidólicas, en las nubes, en las fibras de la madera. Estas son muy, muy fecundas. En las fibras de la madera se pueden reconocer criaturas, líneas, diseños, trazos, sugerencias de formas. De nuevo voy a hablar de mí. En mi cuarto, que antes era mi dormitorio, ahora es mi biblioteca, había una tabla de madera que, juro por Dios, tenía la cara de un osito. Se veía un osillo, se veía el hociquillo, la nariz, los dos ojillos, las dos orejas. Era la cara de un osillo, de un osito, no de un feroz oso grizzly o Kodiak, pero en fin, de un osito. Las fibras de la madera permiten crear la ilusión de que estamos viendo cosas. Son tremendamente fecundas en ello, y también pueden sugerir formas aterradoras. El caso en el cual hay que correr a poner encima un cuadro, un dibujo, un mueble, lo que sea, pues no se puede dormir con aquello. Entonces, las fibras de la madera son también suscitadoras de pareidolia. La superficie de las plantas, la morfología, la forma de las plantas, la forma de las montañas, ver las Tres Marías, ver el Poás, ver el Ilazú, ver las montañas de Escazú. Podemos imaginarnos lo que queramos. No lo que queramos, lo que nos nazca espontáneamente, porque la pareidolia debe de ser espontánea, debe ser espontánea. No se vale si es una cosa calculada y creada a toda. Yo quiero ver aquí esto y voy a forzar con la imaginación estas formas hasta que. No, eso no funciona, ya eso no es pareidolia. Eso es un acto volitivo y violento incluso, ¿verdad? Impositivo. No, la pareidolia es espontánea, es natural. Yo, en una configuración aleatoria, de pronto creo ver algo. Era un juego lindísimo, amigos y amigas, era un juego lindísimo.
Bueno, cuando los niños usaban la imaginación, ahora ya no hacen eso, por supuesto. Lo que hacen es apretar botones en PlayStation hasta que les da síndrome del túnel carpiano, dolores, tendonitis, tendinitis, les da, se ponen obesos, no socializan, no respiran aire puro, no juegan en el campo, no hacen nada porque están sentados ahí, mesmerizados, hipnotizados, lobotomizados, obsesionados de la manera más patológica que se hable conseguir, apretando botones, ¿verdad? Apretando botones para ver monigotes que se mueven en una pantalla, por el amor de Dios. Los árboles eran eminentemente pareidólicos. En un árbol uno veía montones de cosas, ¿verdad? Animales descomunales, casas, edificios, gestos humanos, tal vez un anciano que se inclina, o una muchacha esbelta y alta, en fin, los árboles nos permitían ver muchas cosas. Las paredes desconchadas, que es el caso de la niña Juana de Barború. La pared que estaba con su mancha de humedad era una pared vieja, un poco vetusta, descuidada, y las paredes desconchadas nos permiten ver montones de formas, ¿verdad? Entre la rugosidad, entre la aspereza de las paredes, vemos de todo, podemos ver. Sobre todo que la pared desconchada nos da el elemento de profundidad, nos da una tercera dimensión. Si ahí vemos un volcán, no es ya solamente un volcán dibujado linealmente, lateralmente, sino que lo vemos chiquitito, es como un granito de la piedra, como una aspereza de la piedra, una irregularidad de la piedra. Lo vemos ahí, en las paredes desconchadas, las paredes que están, que hay que repellar o que hay que pintar, ¿verdad? O que hay que reparar. Ahí las formas aparecen en tercera dimensión y eso es valiosísimo y eso es interesantísimo, ¿verdad? Qué sé yo, amigos, quieren saber un caso, por ejemplo, de pareidolia, y esto yo lo vivía mucho de niño. Cuando uno ve los carros por la calle, uno ve los carros que pasan, ¿verdad? A mí de niño me impresionaba mucho el carácter antropomórfico de los carros, por lo que atañía a los rostros. Entonces, los ojos eran los faros, por supuesto, los faros delanteros. Luego la boca era todo ahí donde está el bumper, ¿verdad? ¿Cómo es que la llaman? Sí, bueno, el bumper, lo que está entre los ojos, ¿verdad? Y luego se les podía ver hasta cierto tipo de orejas o de cachetes, cierto tipo de nariz, ¿verdad? Eh, es muy interesante. Y esos carros tenían caras muy divertidas. Algunos tenían ojos muy grandes, parecían dibujillos animados, ¿verdad? Personajes de dibujos animados. Otros eran ojos más pequeños, más alargados. Algunos eran muy serios, algunos eran amenazadores. Claro que eran amenazadores, ¿verdad? En fin, otros eran como galanes de la pantalla, otros eran grotescos y gordinflones, de todo, de todo. Yo me divertía muchísimo viendo las caras de los carros. No sabía las marcas, y sigo sin saberlas, nunca me han interesado los carros, solo me interesaron los de mi infancia porque veían ellos rostros humanos. Bueno, eso es pareidolia. Y las casas, cuando les vemos rastros antropomórficos, vemos que las ventanas son ojos. Eso es muy explotado en las películas góticas de terror, de mansiones embrujadas, ¿verdad? Las ventanas ojos, la puerta como una boca, todo eso yo lo veía con pasmo y con deslumbramiento, era maravilloso ver aquello. Entonces los carros y las casas nos ofrecen la posibilidad de ejercer la pareidolia. Es una facultad maravillosa, maravillosa, una facultad que estimula la capacidad de asociación de ideas diversas, que es una de las cosas más importantes de la inteligencia, es la capacidad para asociar, ¿verdad? Para poner en relación cosas heterogéneas, cosas heterodoxas, cosas que no pertenecen a lo mismo, pero uno establece relaciones, vínculos significantes entre ellas. Entonces, las casas tenían una cara,
los carros tenían una cara, e insisto en eso de los carros porque lo viví muy intensamente. Me divertía mucho viendo los carros. Para mí era como que casi como si tuvieran un alma. No estoy hablando cuando tenía 4 años de edad, ¿verdad? Pero sí, era como si tuvieran un alma y esa alma se trasluciera en la cara. Y no solo en la cara, tenían expresión. Había carros que estaban sonriendo, otros que gruñían, otros cejijuntos severos, algunos monstruosos que daban miedo. Había de todo, ¿verdad? Bueno, eso es también el ejercicio de la pareidolia. Es maravilloso, maravilloso, repito, las nubes por antonomasia, ¿verdad? La nieve, las fibras de la madera, la superficie de las plantas, las montañas, los árboles, las paredes desconchadas, los carros, las casas. En todo eso se puede ver la pareidolia. Les pongo un ejemplo más. Víctor Hugo, el gran, sí, el gran todo, porque Víctor Hugo hizo de todo, ensayo, novela, teatro, literalmente cientos de miles de versos, ¿verdad? Y no estoy exagerando, cientos de miles de versos. Cuento, de todo hizo el gran Víctor Hugo, nacido en 1802, muerto en 1885, el escritor francés del siglo XIX, nadie lo discute. El gran Víctor Hugo era un notable artista plástico, notabilísimo artista plástico, cielo santo, tiene una obra plástica que es espectacular, uno no se imagina lo talentoso, lo genial que era Víctor Hugo, también como pintor. El mundo está describiendo, ahora está descubriendo esa faceta de él que es tan significativa. Pues Víctor Hugo hacía una cosa, en las mañanas cuando se tomaba el café, pues dejaba que una manchita de café cayera sobre una superficie, una servilleta o un papel, más bien una servilleta, la servilleta se desharía, se desharía. Entonces la manchita de café caía sobre el papel, entonces él después con un palito o con un pincelito, a veces ni siquiera con un pincel, con un simple palito, esa manchita sentía de manera pareidólica, que asumía la forma de algo en particular, entonces venía con el palito y la perfeccionaba. Y hacía un cuadro impresionantísimo a partir de una mancha adventicia aleatoria de café. Esa mancha se convertía en una nube de tormenta, se convertía en un castillo, se convertía en un bosque, se convertía en un monstruo. Todo eso y más, todo, no estoy inventando nada, queridos amigos y amigas, todo eso lo vi. Todo eso lo vi. Tengo un libro sobre la obra gráfica de Víctor Hugo y lo vi también en los museos de Víctor Hugo que hay en Francia y en la isla de Guernsey. Entonces, era un maestro de la pareidolia, Víctor Hugo, del azar de una mancha de café, ¿verdad? Que caía sobre el papel y se difuminaba como si fuera una acuarela, una mancha de acuarela, se abría y se difuminaba, ¿verdad? Se expandía como una mancha de acuarela sobre ese café y sobre ese papel. Él con el palito hacía dibujitos, a menudo le sacaba la mancha de café tentáculos con el palito o con la brochita, con el pincel, tentáculos, y terminaba construyendo obras extraordinarias, muy a menudo siniestras, muy a menudo macabras. Recuerdo una mancha de café que supo transformar en una araña, cielo santo, una tarántula espantosa. De otra mancha de un café hizo un patíbulo, lo estoy viendo, lo mucho que me impresionó. En otra hizo una torre, una especie de torre de Babel. No, era prodigioso, era prodigioso. Entonces la manchita sugería algo, daba la materia prima, sugería algo. Pero Víctor Hugo luego lo perfeccionaba y lo convertía en cosas extraordinarias. Esos cuadros existen, están en exposiciones itinerantes que andan por toda Francia, por todo el mundo. La obra gráfica de Víctor Hugo anda por todas partes, ¿verdad? El mundo no se imagina que Víctor Hugo fuese un artista tan poliédrico, porque también era ebanista, también era ceramista, no, de todo hacía el gran Víctor Hugo, ¿verdad? El autor de Los Miserables, y sí, de Notre Dame también, de esas dos, sí, grandes novelas, cosas extraordinarias que hizo, obras de teatro formidables, poesía, es sobre todo como poeta que yo lo reverencio. Tengo aquí, lo estoy viendo delante de mí,
una antología, no una antología, no, la poesía completa de Víctor Hugo, y es el libro más voluminoso de mi biblioteca. Si me cae en la cabeza, me mata sin lugar a dudas. Y es papel muy livianito, casi papel Biblia y con letra muy chiquitita, ¿verdad? Y estamos hablando de varios ladrillos de grosor, para que se formen una idea de la de lo prolífico, de lo ubérrimo, de lo feraz que era el genio de Víctor Hugo, ¿verdad? Escribía sus poemas siempre de pie, no se sentaba. Escribía de pie, pues, como sobre un taburetito, casi como sobre una curul o como sobre un púlpito, escribía siempre de pie. En todo caso, las manchas de café de Víctor Hugo, él las transformaba pareidólicamente. La mancha sugería algo. Ponele que sugería un barco. Bueno, pues entonces él le añadía las chimeneas, los mástiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la pareidolia. Una variante, digamos, ligada a la literatura fantástica de la pareidolia podría ser que, bueno, que quien está viendo no está imaginándose cosas, sino que las cosas están ahí, que en efecto ahí están esos rostros que vemos en las fibras de la madera o en la nieve o en las manchas de humedad de las paredes o en las nubes o en los bosques, en fin, en todas esas cosas, ¿verdad? Uno que tiende a pensar de esa manera es el gran poeta Gérard de Nerval, ya lo mencionamos. Gérard de Nerval tiene un poema estupendo, un soneto estupendo que se llama Vers dorés, versos dorados. Y ahí más o menos nos da esa impresión, nos transmite ese estremecimiento, ese escalofrío de que tal vez las cosas estén habitadas por seres y que lo que vemos no es nuestra imaginación la que la está poniendo sobre la realidad, sino que es simplemente el ojo está percibiendo algo que de hecho está ahí, que está íncito en la materia, que está implícito, es inherente a la materia. Y el poema de Nerval lo voy a leer, voy a leerlo primero en francés porque es muy lindo y me da cólera masacrarlo con una traducción mía que no va jamás a hacerle honor. Entonces se llama Vers dorés. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers était absent. Respecte dans la bête un esprit agissant, chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose, tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie, à la matière même un verbe est attaché, ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur escrit s'accroît sous l'écorce des pierres. Bueno, esto siempre me eriza leer este poema, versos dorados. Y dice así: hombre, libre pensador, ¿crees ser el único pensante en este mundo donde la vida revienta en todas las cosas? De tus fuerzas dispone si quieres, pero te advierto, de tus consejos el universo está completamente ausente. Respeta en la bestia un espíritu animado de vida propia. Cada flor es un alma que se abre a la naturaleza. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo sobre tu ser tiene potestad. Teme en el muro ciego una mirada que te espía. A la materia misma un verbo está asociado. No la hagas surgir algún fin impío. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu se levanta bajo la corteza de las piedras. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, claro, la materia es sensible, está habitada por un ánima, tiene un alma, de ahí viene la noción de animismo, la noción de que todo está imbuido de alma, de que todo tiene su alma.
Y claro, esa pared, ese muro que estoy viendo, ese muro en principio ciego, nos equivocamos, porque en ese muro hay una mirada que nos espía, que nos está espiando, dice. Si nos ven desde el muro, hay criaturas en el muro que nos ven, que nos espían. Nosotros creyéndolas inanimadas, pues no, sí están animadas en la medida en que tienen un ánima, es decir, un alma. Entonces ese es el poema de Nerval Verdoré, que es un poema en cierto modo incluso antihumanista, porque deja al ser humano librado a las fuerzas de esos seres oscuros, de esos seres invisibles que habitan todo, y que, como él dice, sobre todo nosotros tienen absoluto señorío o absoluta potestad. Todas esas cosas que habitan lo que nos rodea tiene poder sobre nosotros. Es inquietante, es un poema que da un poco de miedo, estoy de acuerdo en ello. Pero esto para hablarles sobre la pareidolia, para contemplar siquiera hipotéticamente que algunos de los rostros que vemos en las fibras de las maderas o en las nubes, algunos de esos rostros tal vez son reales, tal vez no son proyecciones de nuestra imaginación, no son proyecciones antropopáticas. El ser humano que proyecta, el antropos que proyecta su patos, su sensibilidad sobre las cosas, no es una proyección, no, están ahí, esos rostros están ahí, esas criaturas viven en esas configuraciones de formas aleatorias. Eso es lo que nos dice Nerval. Tengan cuidado, atención, porque podría ser al revés. Podrían ser ustedes los que están siendo vistos desde las fibras de la madera y no ustedes los que se están imaginando seres. No, esos seres están ahí. Es una forma de invertir, ¿verdad? Invertir el proceso, ponerlo en la otra dirección, y eso nos da este efecto tan espectacular, tan bello, ¿verdad? Tan bello de Gerard de Nerval. Bueno, es importante mencionar, queridos amigos, que la pareidolia no solamente es visual, es una pareidolia auditiva. A ver, cuando alguien en medio de un fragor de ruidos aleatorios cree percibir voces, por ejemplo, eso es pareidolia auditiva. Cuando oímos ruido blanco, cuando oímos el murmullo del agua, cuando oímos la lluvia, cuando oímos el trueno, cuando oímos el ulular del viento, cuando oímos el canto de los pájaros. A menudo oímos un pajarito que tiene un patrón de canto, un intervalo, una pequeña línea melódica en su canto, y sentimos que está diciendo esto o lo otro. Sentimos que lo está diciendo. No sé, un pajarito tiene un canto y parece el día. A veces es divertidísimo, porque diríase que está en efecto pronunciando lo que uno cree. Podría ser, no sé, ya que es un tonto, gorjeado, cantado por un pajarito, una y otra vez. Todos los pajaritos reiteran sus cantos según patrones diversos que tienen que ver con la caída del sol, con los ritos de apareamiento, en fin, con todas las cosas que puede hacer un pajarito. Y de pronto sentimos que en su canto hay no solo una melodía, lo que es evidente, el compositor Olivier Messiaen estudió el canto de los pájaros y lo incorporó a su música, y otro tanto hizo Bela Bartók también, en el tercer concierto para piano y orquesta, incorporó el canto de una avecilla de los bosques de los Estados Unidos. Entonces, sí, de pronto vimos que un pajarito, mira, ese pajarito está diciendo esto o aquello. Bueno, eso es pareidolia. Eso es pareidolia auditiva, sonora, acústica, no ya visual, sino auditiva. Y muy frecuentemente sucede eso, ¿verdad? Juraríamos que está diciendo tal o tal cosa. Lo que es más, de pronto nos da la impresión de que está diciendo alguna palabrota el pajarito. Eso me ha sucedido. Ay, cielo santo. Entonces, claro, cuando se descubren voces, cuando cree uno oír voces, cuando oye uno el ulular del viento y siente que está pronunciando algo, eso es una pareidolia auditiva. Igual, cuando oímos el murmullo del agua, ya solo el hecho de hablar de murmullo del agua es una pareidolia, porque el agua no murmura propiamente dicho, no murmura.
Bueno, es una prosopopeya, es atribuirle a un objeto inanimado como es el agua una cualidad humana, la cualidad de murmurar, una facultad humana más bien, la facultad de murmurar. Ya ese es un proceso pareidólico, ¿verdad? La lluvia a veces puede estar diciendo esto o lo otro también. En fin, en pleno bullicio de la gran ciudad, rodeados de los claxones, de los pitazos, de los rugir de los motores, puede ser que de pronto escuchemos algo que se asemeje a un mensaje inteligible, descifrable, identificable. Eso es pareidolia de tipo auditiva. Es muy interesante saber, queridos amigos, que un psicólogo importante, Helmer Rorschach, que nació en 1884, murió en 1922. Repito, 1884-1922. Helmer Rorschach creó en 1921, un año antes de su muerte, el famoso test Rorschach. El test que ustedes ya se imaginan a lo que me refiero. Son diversas láminas, 10 láminas en general, con manchas de tinta aleatorias puestas en el centro. Luego el folder se dobla, las dos hojitas se doblan, ¿verdad?, hacia adentro. De ello queda una mancha de tinta, y se le pregunta al paciente qué ve en esa mancha de tinta. Mucha gente le dirá, es una mariposa, ¿verdad? No, es un monstruo de 2 cabezas, no, es un dragón, no, es lo que sea, ¿verdad? Es un pájaro de tal y tal circunstancia, de tal y tal características. Sí, esas láminas crean, al doblarse por el centro, la mancha está en el centro, y la hoja se dobla en el centro, hacia adentro. Al producirse esto, evidentemente se obtiene un efecto de simetría bilateral. Las dos partes van a ser simétricas y, claro, bilaterales, tienen 2 partes, ¿verdad? De ahí que con frecuencia se infiera que se trata de una mariposa o de un ave, o de cualquier cosa susceptible de simetría, porque es una simetría bilateral, una simetría con 2 lados. Los 2 lados los genera las 2 partes de la hoja que se dobló, y la mancha está en el centro. La mancha va a quedar la mitad en una hoja, la mitad en la otra parte de la hoja. Entonces, ese es un texto importante, abordado por muchos psicólogos. De hecho, Hans Zülliger, otro psicólogo, Hans Zülliger, en el 42, es decir, 21 años después de Helmer Rorschach, Hans Zülliger creó otro test parecido, muy parecido, para ver qué determinaban, qué veían los pacientes en aquellas manchas, porque se consideraba y se sigue considerando como un instrumento muy valioso hacia el subconsciente del paciente, ¿verdad? Un instrumento muy valioso. Ver cómo interpreta él una mancha, ver qué ve en la mancha, ver qué cree él percibir en la mancha. Eso, evidentemente, cielo santo, eso se constituye en una involuntaria radiografía del paciente. Ver qué es lo que el paciente proyecta sobre esas imágenes. Bueno, ahí está usando plenamente su facultad pareidólica, ¿verdad?, como lo hace Juana de Ibarburu. Entonces sí, Hermann Rorschach y Hans Zülliger incorporaron ese tipo de patrones. El propio Leonardo da Vinci, ¿verdad? El propio Leonardo da Vinci, hablando sobre la pareidolia, que no se llamaba así en esa época ni se había estudiado, pero se refería igual a las formas aleatorias de las nubes, de la nieve, de la lluvia, de los bosques, lo que fuera. Decía él, de las nubes he obtenido las mejores lecciones de pintura de mi vida. Vean qué bonito. De las nubes he obtenido las mejores lecciones de pintura de mi vida, y lo decía el gran Leonardo da Vinci. Claro, se puede ver por qué, ¿verdad? Se puede ver por qué. Y en esas manchas puede haber muchas cosas. Lo que queda manifiesto en primer lugar, la creatividad de quien interpreta las manchas,
demanda creatividad, demanda imaginación, la capacidad para generar imágenes, ¿verdad? Y luego hay un significado espiritual en esas manchas. Hay un significado espiritual importante que a los psicólogos les corresponde estudiar. No olvidemos la etimología de la palabra psicología, psiquiatría, todas las palabras que tienen el prefijo psique. Psique en el griego antiguo significaba alma, psique, alma. Un psicólogo es un estudioso o un científico del alma humana, y un psiquiatra también. Bueno, esos tests, el de Rorschach y el de Schrödinger, nos permitían asomarnos, tener un vislumbre, por pequeñito que fuera, del alma del paciente, de las obsesiones que lo atormentaban, de las ideas que tenían más a flor de piel, de lo primero que emergía del subconsciente en el acto de interpretación, de identificación de esa mancha simétrica y bilateral de tinta en la hoja doblada. Entonces, bueno, todo esto es muy interesante y tiene que ver todo con la obra que hemos analizado de Juana de Barbourú. Bueno, el cuento de Juana de Barbourú no califica como una micronarrativa, no, de ninguna manera, no es una microficción, no es una micronarrativa, como pueden ser las de Joffre o nuestra querida Miriam Bustos Arratia, no, de ninguna manera. Es un cuento corto, eso es todo, pero no es una microficción. Y bueno, lo que nos enteramos desde el principio del cuento es que las paredes de la casa de ella, esto tendría que haber sucedido en Melo, el pueblo campestre que tan hondo se le caló en el corazón, ¿verdad? Tendría que haber sucedido en Melo. Bueno, no se acostumbraba a empapelar las paredes. El empapelado de las paredes era una cosa reservada a edificios de gobierno, al ayuntamiento, la alcaldía, la oficina del jefe de policía, o como dice Juana de Barbourú, la sala de alguna vieja y rica dama de campanillas. Una dama de campanillas dícese de las señoras que se hacen servir, ¿verdad?, por sus criados jalando una campanilla. Entonces jalan la campanilla y viene la servidumbre. Una vieja y rica dama de campanillas, por eso de campanillas. Entonces no existía el empapelado, ¿verdad? Pero sí existía la humedad, puesto sobre los muros de cal. La humedad tiene esto muy bello, muy interesante, que es una mancha expansiva. La humedad es por definición expansiva. Va a tender a expandirse y seguir rumbos curiosos, ¿verdad? Meandros, como desembocaduras, como meandros sobre la pared. Esto ha sido muy utilizado en el cine del terror. Este cuento de las manchas de humedad en el techo. En Dark Water, la versión japonesa con la versión estadounidense, en muchas películas ya es un lugar común este asunto de las manchas de humedad que van adquiriendo formas aterradoras en esas películas, no en el caso de Juana de Barbourú. Y bueno, ¿qué cosas ve Juana de Barbourú? Bueno, todo lo que quiere. Dice que vio las islas de coral, el perfil de Barba Azul, el rostro anguloso de Abraham Lincoln, el collar de lágrimas de Arminda, el caballo de Blancaflor, la gallina de los huevos de oro, el tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó a desdichado de Barabante, montañas echando humo, pipas de cristal que fuman gigantes o que fuman enanos. Era impresionante, era un cuerno de la abundancia, era un bazar, era un microcosmos y de cosas tan absolutamente heteróclitas. Imagínense ustedes, desde la cabra que amamantó a desdichado hasta el perfil de Abraham Lincoln o las islas de coral. Es muy bello todo esto, muy bello. La mamá no parece apreciarlo mucho, la mamá se asusta, ¿verdad? Pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro. Oh, Dios mío, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis, le dice al papá, ¿verdad? Pero el papá es más comprensivo. Y le dice a la mamá, no te preocupes, Isabel, tiene mucha imaginación, eso es todo. Entonces, claro,
Es formidable todo esto, es formidable la manera en que ella crea sus mundos. Realmente que lo que hace el pintor con su cal es imperdonable, pero bueno, veámoslo desde un punto puramente pragmático y puramente peatonal. No podíamos dejar que la casa se cayera abajo víctima de la humedad, que todo lo va colonizando y debilitando y royendo, ¿verdad? No se podía hacer eso, no se podía hacer eso. Y bueno, Django el pintor es el involuntario villano del cuento. Y ella, cielo santo, reacciona de una manera terrible, ¿verdad? Ladrón, eres un ladrón, Django. Claro, le robó su mundo, le robó todo aquel bestiario con animales fantásticos, presidentes, héroes, tantas cosas. No te lo perdonaré nunca, le dice, ni a papá, ni a mamá que te lo mandaron. Cuando un niño dice eso es muy grave, ¿eh? Cuando un niño dice eso, porque esto no es un mero berrinche, esto no es un mero berrinche, esta es una niña que está reaccionando natural y justificadamente ante el horror de que su mundo viene de ser destruido. Esta no es una chiquilla malcriada, no. Habría que preocuparse si no hubiese reaccionado soliviantada, ¿verdad? No perdona ni a Django el pintor, ni a papá, ni a mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado a mis países llenos de gente y de animales. Te odio, los odio a todos. Bueno, es eminentemente salutífero y conveniente que la niña reaccione así. Eso lo tengo yo clarísimo, ¿verdad? Porque si no sería una niña alelada y completamente incapaz de reacción. Acuérdense ustedes lo que decía el gran Ortega y Gasset. Comenzamos a envejecer en el momento en que perdemos la capacidad de indignarnos. Repito, comenzamos a envejecer en el momento en que perdemos la capacidad para indignarnos. Ya cuando simplemente lo vemos todo y estamos indolentes, indiferentes ante todo lo que sucede. Aquí a la niña, sin quererlo, le están infligiendo un tremendo atropello, ¿verdad? Y bueno, ahí está confrontado también el mundo de la niñez con el mundo de los adultos. El de los adultos que es pragmático, que es realista, y el de los niños que es un mundo mágico. Porque aquí lo que está en acción es el pensamiento mágico y se comprende que lo haya cualquier niño. Cualquier niño vive en su mundo hecho de pensamiento mágico. Y adivinen qué, el poeta o la poeta perpetúan ese universo mágico y lo plasman en su poesía, lo que decía Baudelaire. ¿Qué es el genio? El genio es el niño que llevo dentro cuando se pone a crear. ¿Qué es el genio? El genio es el niño que llevo dentro cuando se pone a crear. Baudelaire le daba el lugar donde se aposentaba el genio era el niño interior. Le daba una enorme importancia y lo trataba con enorme ternura, con enorme reverencia, porque él, decía Baudelaire, ese niño era el proveedor de la materia prima para sus creaciones. Era de ese niño de donde surgían. Y eso es cosa que se ha estudiado mucho hoy en día y sabemos de todo ello, ¿verdad? Pero aquí tenemos la creatividad extraordinaria de esta niña. Hay una técnica pictórica, la que se llama dendritas, que funciona según el principio de la prueba de Rorschach, ¿verdad? Que también se hace una mancha con pintura, con acuarela, se dobla la hojita y se producen configuraciones bilaterales más o menos simétricas que después se pueden trabajar con un palito, con un pincelito muy fino, y pueden generar formas muy bellas. Dendrita se llama esta técnica, dendrita. George Sand, la famosa escritora, la cultivó mucho, porque George Sand era otra que no solamente era escritora, ensayista, novelista, dramaturga, poeta, cuentista, sino que además era militante, política, activista, diseñadora de vestidos de haute couture, diseñadora de marionetas, de todo eso, de todo George Sand hizo de todo. Otra
mujer descomunal, otra inmensa figura que algún día vamos a estudiar. Entonces, sí, bueno, aquí tenemos una niña en pleno proceso creativo, Juana de Barború, chiquitita, ¿verdad? Haciendo esta maravillosa creación que es obra de ella, ¿verdad? Es obra de ella. A menos de suscribamos a la tesis de Nerval, según la cual esos seres la veían a ella desde la pared. Pero prefiero pensar que así no es. Juana de Barború es una inmensa figura, queridos amigos, inmensa. Alguna vez dando una clase sobre ella, recuerdo una amiga que me preguntó si era feminista. La respuesta es esta. No, Juana de Barború no era feminista. No le gustaba el término feminismo, no le gustaba, y no le gustaba que la encasillaran dentro de esa línea, por reacción natural contra los encasillamientos, que es lo propio de todos los grandes artistas, de los artistas verdaderos, ¿verdad? No era feminista militante, no era feminista beligerante y activa. Sin embargo, habiendo dicho lo que precede, les voy también a decir esto. La manera en que Juana de Barború plasma la sensibilidad femenina en su literatura, la manera en que usa su feminidad para de nuevo como materia prima para hacer literatura, la manera en que canta al amor, la manera en que canta a su cuerpo, la manera en que canta a sus deseos carnales y los reivindica y los proclama, la manera en que percibe al hombre, la manera en que percibe al mundo, son profunda, irreductiblemente femeninos. Es decir, Juana de Barború es feminista sin proponerse. Es más feminista de lo que ella jamás hubiera querido aceptar. No por cuanto se plegara a la agenda, ¿verdad? Al ideario, al argumento, a la narrativa o a las narrativas feministas. No le gustaba eso. No era mujer de agendas, ni políticas ni de ningún tipo. No era mujer de agendas, lo cual me hace respetarla más. No saltaba como una cobra cada vez que alguien decía algo que pudiese sonar machista o que pusiese en cuestionamiento la ideología feminista. No era así de reactiva, no era así de virulenta, no era así de cielo santo. Las integrantes, las de las brigadas de choque del feminismo ultrarradical, todos los fanatismos son nefastos para mí, todos. El único que aplaudo es el fanatismo contra los fanáticos. Sí, ya sé que es una aporía, es una contradicción. Ese lo aplaudo. El fanatismo contra los fanáticos. Entonces, no, ella no era agresivamente feminista, como muchas que conozco, pero de facto era feminista. Por la manera en que cantó a su feminidad, por el lugar que le dio a su ser, por la valentía con que publicó textos que no eran lo que se espera, no eran lo que se esperaría de una damita de buena familia, ¿verdad? Recordémoslo, nació en 1892, muy atrás, ¿verdad? Precede por mucho a Simone de Beauvoir, a Hélène Cixous, a Julia Kristeva, a Luce Irigaray, a François Parturier, a Françoise Héritier, a Judith Butler. Podría haber sido abuela de ellas, ¿verdad? Y sin embargo es una pionera del feminismo sin proponérselo, por el mero hecho de que cantó, celebró la especificidad de lo que significa ser mujer. Y eso hace de ella una feminista, sí. Y también, claro, que se soliviantó ante el patriarcalismo y ante el machismo. Eso sí lo denunció en más de una ocasión, sí, claro que sí. Le molestaba que los hombres tuviesen tal facilidad para publicar y las mujeres no. Contra eso alzó la voz muy enérgicamente. Sí. De modo que Juana de Barború era una feminista a su manera.
Hay un feminismo específicamente ibarburiano que solo a ella pertenece. De modo que no la metería en ninguna de las líneas de feminismo que he mencionado, porque hay muchos feminismos, no solo hay muchos, como hay muchos existencialismos, como hay muchos idealismos, como hay muchos materialismos, ¿verdad? Existencialismo no es lo mismo el de Kierkegaard que el de Unamuno, que el de Sartre, que el de Gabriel Marcel o que el de Albert Camus. No son lo mismo, el de Heidegger, por supuesto. Y lo mismo sucede con los feminismos. Bueno, ella no pertenecía a ninguna de esas variantes del feminismo. Ella era a law unto herself, dirían los estadounidenses. A law unto herself, una ley para sí misma, era su propia ley. Sí, hay una exaltación de la sensibilidad femenina, no hay la menor duda de ello, ni la menor duda. Y una airada protesta contra el patriarcalismo y contra el machismo, pero no podemos ponerla en un lugar de feminismo como el que tenemos en nuestros días. No, detestaba esa idea, detestaba eso, detestaba la noción de feminismo, del feminismo belicoso, ¿verdad? Rencoroso, que no siempre, pero que con frecuencia encontramos en nuestros días. Y esa es la respuesta. Amigos, un placer inmenso haber estado con ustedes compartiendo esta gran escritora. Seguimos en contacto, que la pasen muy bien, que tengan una lindísima semana y un abrazo lleno de gratitud, lleno de afecto.